hace que vivan constantemente con ansiedad. ¿Pueden llegar a ser personas peligrosas si no reciben tratamiento? Tienen una amígdala hiperreactora. Lo segundo, tienen un hipofuncionamiento del sistema serotoninérgico. Hay que distinguir si el trastorno es predominantemente biológico o predominantemente traumático. Si yo estoy bien para mí, es un acto egoístamente generoso. ¿Cómo crees que podemos vivir mejor? Vivir mejor, más allá de lo evidente, con Zach Torres. El contenido de este podcast es informativo y refleja opiniones personales. No sustituye asesoramiento médico, psicológico ni profesional. Si necesitas ayuda, consulta con un especialista calificado. ¿Alguna vez has sentido que tus emociones no tienen filtro o que sientes mucho? El día de hoy vamos a hablar del trastorno límite de personalidad. Y para eso nos acompaña la psicoterapeuta Ana Domínguez. Ana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muy bien, muchas gracias. Al contrario, gracias a ti por darte este tiempo y por compartir esta información que nos vas a dar el día de hoy. Ana, ¿gustas compartirnos un breve resumen de la preparación que tienes? Sí, mira, yo de formación soy psicóloga. Tengo una especialidad como psicoterapeuta gestal y dos subespecialidades, una en niños y adolescentes y otra como terapeuta de parejas y un entrenamiento en terapia de sueños. Después hice una maestría en psicología clínica y bueno, por cosas de la vida, tengo otra maestría en administración de instituciones de salud y un doctorado en salud pública, además de, bueno, muchos cursos y diplomados que complementan mi práctica profesional de todos los días. Tengo ya 25 años, casi 26 de ser psicoterapeuta. Y bueno, pues la experiencia me ha llevado por muchos lugares y donde estoy actualmente, bueno, pues es en un hospital psiquiátrico. Ok, el aprendizaje nunca se detiene, ¿no, Ana? Así es. Ana, te voy a hacer unas preguntas que nos mandaron los seguidores de acuerdo a este tema del trastorno límite de personalidad. Y la primera pregunta es, ¿pueden llegar a ser personas peligrosas si no reciben tratamiento? Peligrosas en el sentido que lo entendemos a veces las personas como que me pueden hacer daño intencionalmente, pues no, es más bien un tema de impulsividad que los pone en riesgo a ellos y a su entorno. ¿Qué es la impulsividad? Nos tiene que dar muy claro que no es agresividad y no es violencia. La impulsividad es tener una conducta que no está mediada por nuestra cognición, por nuestro filtro como mental. Un lapsus. De repente se enojan y avientan a alguien y ese alguien se golpeó fuertísimo su cabeza y puede tener un daño irreversible o incluso morirse, pero el plan inicial no era ese. No es con la intención, pero en consecuencia de eso sí pueden reaccionar de una forma agresiva. Ok, no porque ellos lo quieran. Impulsiva. Ok. Y la siguiente es, ¿cuál es la diferencia entre TLP y la bipolaridad? Bueno, la bipolaridad tiene un componente biológico, entonces hay una alteración bioquímica en el cerebro y bueno, pues eso va a determinar su conducta, ¿no? Y estos ciclos de manía y de depresión. En el caso del trastorno límite, que también se le conoce como trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, es una desregulación emocional que puede pasar de las emociones intensas, de mucha alegría, a sentirse irritable, poco tolerante o incluso con el ánimo muy bajo o hasta deprimido. Pero tiene siempre un detonante ambiental. En el caso de la bipolaridad, no necesariamente. Sí, generalmente se da incluso por factores mucho más biológicos y interactuando con la naturaleza. Por ejemplo, en esta época los bipolares tienden a hacer crisis de manías, por ejemplo, por el calor y la radiación solar. Sí, somos solares. Qué interesante. Entonces, nosotros donde trabajamos, bueno, ya sabemos que desde finales de marzo como hasta septiembre vamos a tener muchos episodios de manía de nuestros pacientes y se llena de pacientes con manías. ¿Sí? Y lo más común es que hacia el invierno
tengan episodios depresivos, pero también puede presentarse manías, pero están relacionados con las estaciones del año. Ok, qué interesante. Y la tercera que nos mandaron ¿es un trastorno que se hereda? ¿Tiene un componente genético? Hay un predisponente. Aquí para mí sería muy importante aclarar que la personalidad de manera general tiene dos grandes componentes. Uno determinado por la genética, que es el temperamento, ¿sí? y el otro, que es el factor socioambiental o psicosocial, que es el carácter. Entonces, ¿qué heredamos? El temperamento. ¿Sí? Si en mi familia, yo de pronto les platico a mis pacientes, en mi familia somos de mecha corta, muy corta. Okay. Entonces, eso lo heredamos, ¿sí? Lo tenemos en común, pues la gente que compartimos consanguinidad, lo tenemos en común. Pero, ¿qué hace la diferencia? El carácter. El carácter, a mí me gusta ponerle imágenes a las cosas, y entonces yo veo el temperamento como un caballo salvaje. ¿Sí? Todos cuando nacemos somos puro temperamento, ¿sí? Y vamos creciendo y se va formando el carácter. El carácter es la rienda que va a domar al caballo. ¿Y cómo se forma ese carácter? Bueno, pues se forma con las experiencias de vida, con la estructura con la que vive la persona, es decir, reglas, valores, principios, creencias, todo eso que nos va aportando nuestro entorno, primero la familia y luego la sociedad, ¿no? Entonces, esa rienda es la que va a domar al caballo, al temperamento, y le va a decir, a ver, espérate, si tienes la mecha muy corta, pero regúlate. O sea, no puedes estar haciendo explosiones en todos lados, no puedes hacer lo que te da la gana, regúlate. Y entonces, cuando está bien formado el carácter, cuando la rienda es fuerte y el caballo sale quiere relinchar y quiere agarrar el monte, la rienda le dice quieto. No pasa nada. En el caso de la personalidad límite, esa rienda no es suficientemente fuerte por diferentes circunstancias. Y entonces, cuando el caballo se alebresta, la rienda lo quiere sujetar y no lo soporta. Y entonces se revienta. Y entonces vienen estos crisis, ¿no? Que presentan estas personas. Entonces, la predisposición está en el temperamento. Pero si el medio ambiente formó adecuadamente el carácter, no pasa nada. Ok, y ahorita que mencionas este tema del carácter, creo que es importante, bueno, se me vino este dicho que se escucha mucho, no tiene carácter fuerte, y se interpreta como justo así, ¿no? Como de mecha corta, pero no. El carácter fuerte es el que sabe controlar justo esta impulsividad. Cuando es alguien que no lo puede controlar, es un carácter débil hasta cierto punto, ¿no? Claro. O sea, ahí sería importante cambiar ese discurso, ¿no? Sí, ese significado para, pues, ir entendiendo mejor las cosas. Entonces, te estoy entendiendo que este trastorno no tiene un componente biológico en el cerebro, no hay algo que tenga que ver ahí los químicos, las hormonas, ¿es meramente ambiental? No. Lo que pasa es que cuando el niño nace, su cerebro está en blanco, vamos, ¿sí? Viene como una esponjita a aprender todo. Y las conexiones neuronales, las redes sinápticas, se van a ir haciendo conforme el niño va creciendo y va aprendiendo, y conforme el entorno lo va modelando. ¿Qué sabemos del cerebro de las personas con trastorno límite? Bueno, que recibieron deprivación afectiva, ¿sí? Tuvieron carencias afectivas básicas, incluso, fíjate, y esto lo aprendí en la práctica, al principio los libros no nos decían eso, ahora ya lo hablan de eso, es que el niño, el bebé, puede desarrollar este trastorno por deprivación afectiva o por exceso afectivo, o porque salte de un extremo a otro. Yo les digo que hay 3 tipos de familias que forman al TLP. Uno es el que es la familia que es muy rígida, muy estricta, perfeccionista, poco afectuosa, devaluadora incluso con los actos del niño, y entonces el niño crece con esa carencia afectiva, con ese poco o nulo reconocimiento del entorno. Esto, obviamente, en el cerebro va a causar estragos, no va a lograr esa comunicación sináptica
que se requiere, ¿sí? El otro extremo, la familia que es excesivamente afectuosa, carente de límites, de estructura, que le da todo al niño. El niño prácticamente no tiene que desear ni pensar nada, porque los todo papás de plata. Ya se lo adivinaron. Entonces, es el otro extremo. Causa el mismo efecto en el cerebro, ¿sí? Y un tercer modelo de familia es el que salta de la rigidez a la sobrecompensación, ¿sí? Fueron muy duros, muy estrictos, muy rígidos, y luego les causa culpa. Y entonces compensan o sobrecompensan. Le puso una regañada terrible, incluso hasta lo agredieron físicamente, no lo sé. ¿Y qué hacen? Llegan con el iPhone 17 Pro Max. A un niño de 5 años. O el iPad o los tenis, la última generación de tenis, no sé. Entonces, el niño está creciendo en esa falta de estructura. Ana Luz, pero acá hay mucha estructura, sí, pero de más, y se desarrolla en el cerebro algo que se llama trauma temprano y crónico. Para el adulto, el trauma es, por ejemplo, un asalto, un secuestro, presenciar una situación de mucha violencia o donde esté en riesgo mi vida. Para el bebé, no. Para el bebé son cosas que para el adulto podría ser, ay, ¿cómo eso? Pues que no fue acariciado, no fue abrazado. Porque le quité el chupón. No tanto porque le quité el chupón, pero sí que no lo traté con los cuidados y el afecto que ese bebé requiere. Está demostrado, y hay investigación que nos dice que las caricias, el afecto, el hablarle, el mirar al niño hace el mismo efecto en el cuerpo que el alimento. Es igual de nutriente. Entonces, cuando el niño no está recibiendo eso, su cerebro también está afectándose. No solo porque está siendo alimentado, ya cumplimos. El asunto ahora, y que es por lo que ha aumentado tanto este trastorno en la población general, es que cada vez estamos menos conectados con los bebés. La cuarentena, por ejemplo, cumple una función muy importante y ahora las mujeres no lo quieren hacer. Es conectar con ese bebé, mirarlo, acariciarlo, parar la vida afuera y conectar con el niño. Y ahora, si le va bien al niño y es amamantado, la mamá está con el celular, viendo una serie, chateando y no mira a su niño, no lo acaricia, no le habla y ahí empieza el tema. Y luego son mamás también que a veces no saben autorregularse y al final modelamos la autorregulación. Entonces, ¿qué va a hacer el niño? Pues aprender todo eso. ¿Sí? No tiene contención para sí misma la madre, el padre, en la relación de pareja hay mucha inestabilidad. Todo eso va causando este trauma temprano y crónico en el niño y entonces va afectando nuestro cerebro. Hay, insisto, muchos estudios al respecto donde nos dicen que estos niños tienen, adultos ahora, tienen una amígdala hiperreactora. La amígdala es una área de nuestro sistema límbico que es el sensor emocional. Y entonces, en el caso de estas personas, esta amígdala hiperreactora funciona de una manera exagerada. Lo que para ti, para mí, pudiera ser en un evento, en una situación del 0 al 10, 3, para ellos puede ser 9, 10. Y algunos de mis pacientes que me dicen, no, Ana Luz, para mí es 15. O sea, lo viven rompen el termómetro para arriba. Lo viven muy intensamente. Entonces, esto es lo primero, tienen una amígdala hiperreactora. Lo segundo, tienen un hipofuncionamiento del sistema serotoninérgico. La serotonina es un neurotransmisor que nos ayuda con el estado de ánimo, a tener un buen estado de ánimo, energía vital, etc. En ellos tiene un funcionamiento bajito, un hipofuncionamiento, ¿sí? Tienen también una pobre comunicación entre el sistema límbico y el área prefrontal. ¿Sí? Justo el área de nuestro cerebro que está aquí detrás de la frente se encarga del juicio moral, es decir, la distinción entre el bien y el mal. Se encarga de la regulación emocional, se encarga de la planeación y la anticipación de las conductas y la consecuencia. ¿Sí?
entre otras muchas cosas. Estas son las que tienen que ver con el trastorno límite. El asunto entonces es que debido a estas carencias o excesos que se vivieron desde pequeños, este pobre modelaje del entorno en cuanto a la autorregulación y el manejo emocional hace que esa comunicación no se dé. Y como te decía hace rato, también me gusta poner muchas imágenes y entonces yo imagino algo así, que llegaron los de Telmex, valga el comercial, y les dieron un teléfono de casa de esos fijos al sistema límbico, a la amígdala, y al prefrontal le dieron otro. Pero andaban distraídos y no les pusieron fibra óptica. Y si les fue bien, les pusieron cobre. Y entonces tiene intermitencias. A veces llega, se escucha cortado. Okay. Y entonces, cuando viene una situación del entorno que demanda que yo me regule, que tenga una respuesta adecuada, que pueda postergar el placer y tolerar la frustración, entonces la amígdala se pone así, toda loca, se acelera. Los intensamente están ahí en la cabeza viendo cómo solucionar el problema. Y entonces le marca al prefrontal para decirle cómo ayúdame, le hacemos. ¿qué hacemos? Y el prefrontal ni se entera. Entonces viene la conducta así como un impulso. Se desborda la emoción. Y cuando pasa, se viene enterando el prefrontal. Apenas. Y dice, ¿qué hice? Y entonces sienten culpa, sienten malestar, y luego también por eso vienen todas las conductas autoagresivas o autolesivas, ¿sí? Porque si están algunas tanto veces... el sentimiento de culpa que... castigando. Ok, entonces, para alguna persona que dice, híjole, a lo mejor creo que, o me estoy identificando, porque me imagino que hay muchas personas que viven con ese trastorno y que ni siquiera lo reconocen, se los diagnostican y ahí se la viven, ¿no? Creo que algo importante para tratarlo, primero que nada, es reconocerlo, ¿no? Entonces, las señales o checks, así como que podríamos ir viendo, uno es este desborde de emociones. Sí, nada más que aquí debemos de tener en cuenta ciertas cosas que van a hacer la diferencia entre tener un trastorno y tener rasgos. ¿Sí? Todos tenemos rasgos de personalidad. Si revisamos en este momento los manuales de criterios diagnósticos, específicamente el de la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, que es el DSM, vamos en la versión 5TR, es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. En este vamos a encontrar que hay 10 trastornos específicos de la personalidad, divididos en 3 grupos, el grupo A, el grupo B y el grupo C. El grupo A, los trastornos extraños o excéntricos, yo les digo los primos hermanos de la esquizofrenia. El grupo B, que son los trastornos dramático-teatrales o errático-teatrales. Estos son los trastornos inestables, todos son inestables, todos son fronterizos, también se les conoce a estos 4. Y los del grupo C, que son los ansioso-temerosos, y estos son considerados los trastornos neuróticos de la personalidad. Entonces, de estos 10, si los revisáramos ahorita, nos daríamos cuenta que podemos tener rasgos de aquí y de allá. Ahí no hay ningún problema, todos tenemos rasgos de algo. ¿Sí? Hace muchos años alguien dijo, cuando empecé a trabajar con esto y que me iba bien con el trastorno límite trabajando, es que ella tiene TLP. Y yo le digo, pues no sé si lo tengo, pero rasgos podría tener. Y no me ofende porque todos tenemos rasgos de algo. Sí, ¿no? Además como algo peyorativo, ¿no? O sea, como, sí. ¿Y qué? Tener rasgos entonces es hablar de características que te hacen a ti único. Es formas de pensar, de sentir y de actuar que son estables a través del tiempo o más o menos estables a través del tiempo porque nuestra personalidad es dinámica. Pero sin embargo, se siguen ajustando a las expectativas sociales, a lo esperado en tu cultura. ¿Sí? Entonces hasta ahí no tenemos ningún problema. ¿Cuándo se convierte en un trastorno? Justamente cuando pierde la flexibilidad y se vuelve rígido. De 10 veces que me sucede algo frustrante, 7, 8, 9 o 10, reacciono de la misma manera, desregulándome impulsivamente, con conductas dramático-erráticas, como decíamos hace rato. Entonces, ya tenemos un criterio para hablar de
que probablemente pudiera haber un trastorno ahí. La frecuencia y la intensidad. La inflexibilidad, es decir, la mayor parte de las veces, ante situaciones que demanden que yo esté moderada, no me sale. Okay. Luego, desadaptación. ¿Qué vamos a considerar por desadaptado? Una conducta desadaptativa. Que yo no me comporte según mi edad y mi rol en un lugar determinado. ¿Sí? Mi edad, 20, 30, 40, 50 años, y yo me esté comportando ante determinadas circunstancias como si tuviera 5. Como si tuviera 15, los chavorrucos. También. Sí, que si le restamos... A ver, danos un ejemplo, como para que nos quede más claro. Ajá. Mira, las mamás que de repente llegan a terapia conmigo o que nos llegan ahí al hospital es, ay, no, es que mis hijos son tan buenos, me cuidan, me dan mi medicamento, ellos arreglan la casa, hacen la comida, y yo si me siento mal, pues me la paso en la cama y no hago nada. Y es así como, a ver, señora, ¿se está dando cuenta quién es el adulto ahí? Y el daño a futuro que les puede causar, ¿no? Van para lo mismo, ¿sí? Entonces, la mamá no se está comportando como mamá, se está comportando como hija de sus hijos. Y los hijos como papás de la mamá. Ajá. Entonces, ahí es algo desadaptativo. Es tu edad y tu rol. ¿Cuál es tu rol? Eres mamá, ¿sí? O el médico, o el maestro, el ingeniero, quien sea, en su rol de profesionista, que no lo cumple. Se frustra y entonces avienta cosas, grita, insulta, da portazos, y es, como decíamos hace rato, la mayoría de las veces. Okay. ¿Sí? Entonces, inflexibilidad, desadaptación, disminución de la funcionalidad. Cuando hablamos de disminución de la funcionalidad, estamos partiendo de la idea de que la persona no tiene un problema intelectual, su coeficiente intelectual por lo menos es promedio, si no es que promedio alto, ¿sí? Entonces, ¿qué hace esta persona? La persona podría tener una vida exitosa, podría lograr muchas cosas porque pues, no tiene ningún problema. Cognitivamente no hay un límite. Pero digamos, su desregulación emocional hace que no pueda con esas exigencias del entorno según su coeficiente intelectual. Y entonces yo he tenido pacientes, por ejemplo, que hay una que me impactó y afortunadamente tuvimos muy buenos resultados con ella, pero fue de las primeras. Llega conmigo alrededor de los 50 años y tenía una licenciatura en geografía, una maestría que hizo en el extranjero en Varsovia, en estadística y demografía, y luego un doctorado que hizo en Filadelfia, también en estadística. Ella era tan buena y tan capaz que tú le dabas tu tema de tesis de la carrera que fuera y ella te lo llevaba desde el protocolo hasta que aprobabas la tesis y te asesoraba y te acompañaba y todo. Entonces, cuando yo la conozco y me dicen que está trabajando, era así, no puede ser. ¿Por qué? ¿De qué estaba trabajando? Porque estaba trabajando en un lugar, en la biblioteca, poniéndole etiquetas a los libros. O sea, nada que ver con su capacidad cognitiva y de todo este bagaje que tenía ya de estudios. Con un expediente así ya de grueso, de tantos internamientos, de tantas crisis, y físicamente muy deteriorada. Entonces empezamos a trabajar con ella y empieza a mejorar. A mejorar. Incluso físicamente ella le logran hacer por ahí una intervención quirúrgica para mejorar su condición física y bien, una vida estable. ¿Cómo se trata? Me imagino que hay de casos a casos, ¿no? Pero de repente es con medicamentos, psicoterapia, suplementos, ejercicio, pasar tiempo en la naturaleza, no sé, o sea, como ¿cuál es el abanico de opciones o del tratamiento que se le da a una persona con ese trastorno? Solo me regreso un poquito para cerrar las características, para empezar a pensar en que tiene un trastorno de personalidad y luego ver que sea el límite. El último criterio sería, entonces, después de la disminución de la funcionalidad,
es el malestar subjetivo de la persona y de su entorno. La persona siente casi todo el tiempo se siente mal. Incluso la podemos ver sonriendo, la podemos ver platicando y la persona sigue sintiendo... ¿Pero anímicamente o físicamente? Es que lo pueden sentir hasta físicamente. Fíjate, hay un criterio propio ya ahora sí del trastorno límite, que es la sensación crónica de vacío. Y hay quien lo dice, siento un hueco aquí que no se llena con nada, o aquí. Hay quien lo siente físicamente, ¿sí? Y hay quienes esta sensación de una vida sin sentido, como ¿para qué? Como de hartazgo, como de no todo, les importa. Quiero mucho algo y ya cuando lo tengo ya no lo quiero, no sé para qué. Ya no es también alguna deficiencia como de alguna dopamina o algo así, o nada más es la serotonina la que interviene. Bueno, intervienen muchos neurotransmisores, muchos. Ahorita sería así como un poco complicado hablar de toda la bioquímica del cerebro, pero este es uno de los principales, pero claro que entran otros neurotransmisores más ahí que están involucrados. Por eso ellos viven con debido a esta amígdala hiperreactora y a esta disfunción o hiperfuncionamiento de algunos otros neurotransmisores, hace que vivan constantemente con ansiedad. Ellos tienen una ansiedad que sube, baja, y eso los pone muy mal. Esta situación de no conseguir lo que ellos quisieran porque saben de sus capacidades, también les frustra, los puede llevar incluso a episodios depresivos, ¿no? Entonces, en psicología clínica y en psiquiatría, los diagnósticos no se excluyen, se suman. Y entonces, pues pueden tener depresión o ansiedad o las dos cosas, y trastornos de personalidad y consumo de sustancias y trastornos de conducta alimentaria y todo lo que se acumule. Nada más es uno, ahí se te van juntando y uno desencadena a otro probablemente, así es. Y en cuanto al tratamiento que me preguntabas, claro que sí. Aquí la importancia es de primero identificar cuál es el motivo de consulta. En mi experiencia, nadie va y te dice, vengo porque tengo trastorno límite de personalidad. Claro, o sea, no. Llega porque tienen depresión, que sí pueden tenerla o creen tenerla, bien, ansiedad, trastornos de conducta alimentaria, consumo de sustancias, intentos de suicidio o conducta autolesiva como cutting, entre otros, ¿no? Eso es lo que los lleva a la consulta. Ese síntoma que ya... ¿Insomnio puede ser también? El insomnio no necesariamente viene acompañado de otras cosas. El insomnio es un síntoma que se le pega a muchas cosas, ¿sí? A la ansiedad, a la depresión, al consumo de sustancias, a un montón de cosas, sí. Entonces, al estar ahí y explorar, es bien importante hacer una buena historia clínica y esculcar bien al Rascarle paciente. lo más que se pueda. Y entonces encontramos que los síntomas por los que va son la punta del iceberg. Y muchos ya llegan, en mi caso, llegan conmigo ya muy cansados y muy frustrados de que han recorrido muchos terapeutas, incluso hasta psiquiatras, y no han conseguido la mejoría que ellos esperaban. Entonces, al encontrar que sí tenemos este trastorno, hay que valorar si requiere medicamento. Yo creo que el 95-98% de los casos lo requiere, ¿sí? Hay los fármacos, y aquí es importante trabajar en equipo. Yo tengo la bendición, porque para mí así lo es, de trabajar con muchos psiquiatras que a través del tiempo he conocido y han confiado en mí en enviarme a sus pacientes, y otros yo se los envío, que llegan primero conmigo y yo se los envío para el abordaje farmacológico. Entonces sí, es necesario el medicamento casi siempre, y lo que va a hacer la diferencia es la psicoterapia. ¿Medicamento de por vida? No necesariamente. No necesariamente. O sea, hay casos en los que es nada más en lo que sales a lo mejor y después... Hay que distinguir si el trastorno es predominantemente biológico o predominantemente traumático. Si es predominantemente biológico, bueno, va a requerir tratamiento de manera indefinida. No decimos para toda la vida porque pues es como aventarnos un voladito y saber que va a caer. No es seguro, ¿no? Pero es indefinido. Y hay otros, el que es predominantemente traumático, es
no necesariamente. ¿Cómo saberlo, Ana Luz? Bueno, a partir de que se inicia el abordaje con la persona y que la persona alcanza estabilidad, contamos más o menos un año. ¿Sí? Y a partir de un año que la persona se mantiene estable, el psiquiatra empieza a considerar la posibilidad del destete. ¿Quién lo puede intentar incluso un poquito antes? Ya cuando uno conoce muy bien a la persona, probablemente a los 8, 9 meses, 10 meses, empiezan a hacer un destete y empiezan a reducir las dosis de los fármacos. Si la persona se mantiene estable, entonces se retira. Si repuntan los síntomas, se reinstala el medicamento y se hace otra prueba a los 6 meses. Y con las mismas características, ¿no? Si empezamos a reducir dosis y se mantiene estable, entonces sin tema se le quita, y si repunta se lo deja de manera indefinida. ¿Sí? No lo podemos saber antes. Claro. ¿Sí? Sí, no le vas a decir, nada más 6 meses te lo vas a estar tomando. Ajá. Yo esto se los explico. Para mí, trabajar con un paciente es iniciar porque el paciente conozca lo que le pasa. Se llama psicoeducación. Conozca lo que le pasa, y regresarle el poder al paciente sobre su vida, porque ha vivido sin poder. Es que no puedo, sí quiero, pero no puedo. Entonces, es regresar el poder al paciente para que entonces él vaya aprendiendo que sí puede. ¿Sí? Oye, Ana Luz, ese medicamento y psicoterapia, tengo entendido que hay distintas ramas de la psicoterapia, ¿no? ¿Hay alguna que funcione mejor o también depende del caso? Bueno, ¿nos puedes comentar como cuáles son las que hay? Mira, te voy a contar aquí una breve historia de lo que yo he aprendido a través del tiempo y cómo llegué a esto. Hace muchos años, ahí donde yo trabajo, yo tenía grupo de adicciones y una psicóloga se iba a jubilar y me heredó su grupo de depresión, porque me dijo que me iba muy bien con grupos. ¿Y cómo ves? ¿Te quedas con mi grupo? Sí, perfecto, déjame. Y entonces ahí fue mi primer acercamiento real con el trastorno límite, porque antes casi no había y casi no se internaban o no se diagnosticaban. Y entonces, cuando yo llego con estas chicas, pues no veo a ninguna deprimida. ¿Era un grupo de puras mujeres? Ajá, eran 6 mujeres y no estaba deprimida ninguna. Y dije, ay no, qué ridículo. ¿Estaban internadas? No, estaban en consulta externa. Okay. Y habían estado internadas. Y entonces dije, no, yo las voy a conocer. Y entonces dejo el programa que me habían dado y empiezo a hablar con ellas, y con todo lo que ellas me contaron, yo me senté en un buscador y todos me decían, todas las opciones en internet me decían trastorno de inestabilidad emocional, trastorno límite, borderline. Ok, ya sé que tienen, ahora qué les hago. Porque hasta ese momento había una idea de que no valía la pena trabajar con estas personas, porque al final... ¿Que no había solución? Sí, y que al final ellas no querían, por su misma inestabilidad, no se apegaban a los tratamientos. Eran casos perdidos. Entonces no te desgastes, y eso me lo dijeron mis compañeras psicólogas, me lo dijeron, no te desgastes, no vale la pena, bla, bla. Bueno, entonces yo dije, yo no les puedo decir a estas mujeres que están desahuciadas. Pues sí. Digo, a mí no me gustaría que nadie, si yo estuviera en esa condición, claro, me dijera menos eso. Estás pidiendo ayuda, ¿no? Entonces dije, bueno, vamos a investigar qué hay en el mundo. Y así empecé a conocer muchos estilos de abordaje. Sin embargo, todos eran, pues, o muy largos o muy complicados de llevar a la práctica. Necesitaban años y años de entrenamiento y bueno. Y entonces sí, hay muchos enfoques en psicoterapia, desde los muy clásicos como el psicoanálisis, el ortodoxo completamente, hasta los neopsicoanalistas. Y entonces tenemos terapia centrada en la transferencia, terapia de esquemas, la dialéctico-conductual, cognitivo-conductual. Bueno, hay cualquier cantidad. Ahora las más modernas, las contextuales, que abarcan algunos de estos modelos que te platiqué, las terapias contextuales de tercera generación y ahora las de cuarta generación, que son las centradas en los procesos, etcétera. Bueno, en medio de todo esto que yo andaba en búsqueda para poder darle algo a mis pacientes, me encontré con dos cosas que me parecen muy interesantes. La primera, no hay un enfoque que cubra todas las demandas y los requerimientos de la personalidad inestable. No lo hay, esa es la verdad. ¿Sí? Hay quien dice que el DBT, que es la dialéctico-conductual, es bueno,
en mi experiencia, no. Sí es muy buena, sí, pero hay cosas que no cubre. Y entonces hay que echar mano de otras estrategias y de otros Tienes enfoques. que hacer un mix ahí de varias. Es casi personalizarlo, casi. Okay. Luego, esto por un lado, ¿no? Y por otro, yo adapté, más bien dicho, un modelo que me encontré en aquel momento, español, de una doctora española que está en un hospital psiquiátrico en España, que ella lo había llevado ya a la práctica por mucho tiempo y había publicado algo, decía ella, ¿no? Y entonces en mi fantasía era, esto que publicó, bueno, me va a servir para yo hacerlo. Había solo un artículo en aquel momento, pero decía que había un libro. Y yo dije, en el libro viene paso 1, paso 2, paso 3. El manual. Sí. Y fui a buscarlo y no estaba aquí. Gandhi, perdón por el gol otra vez, me hizo favor de traerlo de España. ¿Fuiste a pedirlo directamente? Y ellos me lo consiguieron, me dijeron, te lo podemos traer, pero nos tardamos como 3 semanas, no importa, tráiganme. Y me lo trajeron. Yo dije, ahora sí estoy hecha. Y agarro el libro y veo todas las técnicas y cómo le hago, con cuál primero, cuál después, con quién se aplica. Y entonces, al final mis pacientes fueron mis mejores maestros. Ellos me fueron enseñando qué se necesitaba primero, qué después, en qué momento, cuándo sí, casi prueba y error sin decirles, pero... Yo ya tenía con ellas trabajando un rato, al final no era una novata, ya tenía años siendo terapeuta, entonces estas herramientas que vinieron de este modelo terapéutico vinieron a enriquecer lo que yo más o menos tenía de idea y nada más fue darles estructura, ¿no? Y entonces, desde ese tiempo para acá, te estoy hablando del 2010 hacia acá, tengo ya este modelo muy, muy pulido porque cada grupo me va enseñando algo. Yo hablo con mis compañeros psiquiatras y les digo que las pacientes que yo tuve en el 2009, 2010 están muy lejos de ser las de ahora. O sea, cada vez el trastorno suena muy fuerte, pero es más grotesco. Sí, ahorita los casos son mucho más exagerados. Sí, me ha tocado ver gente que tiene, por ejemplo, autolesiones, cicatrices de autolesiones desde aquí hasta acá, incontables, de cortes, de quemaduras, de erosiones de la piel por rascarse, incontables. Y bueno, miles de cosas que se hacen y cosas muy, muy riesgosas, vamos, que antes no se hacían. Sí se hacían 2, 3 cositas, mucho más censurado, mucho, cada vez es más grotesco, te digo. Oye, Ana Luz, ¿y hay algunos otros factores, no sé, se me está viniendo a la mente, a lo mejor como una mala alimentación, fumar, beber alcohol, no dormir bien, ser sedentario, o sea, todas estas como malos hábitos también podrían empeorarlo o mejorarlo en su caso? Generalmente las personas los usan con la expectativa de que eso les va a ayudar a lidiar con el malestar. Al final son conductas escape, ¿sí? Son maneras de evadirme de lo que me está sucediendo. Y entonces se drogan, se alcoholizan, tienen promiscuidad sexual, gastos excesivos e innecesarios, conductas autolesivas, trastornos de la conducta alimentaria, llegan a robar. Los españoles dicen cleptomanía, no es cierto. Saben lo que se van a llevar y de dónde se lo van a llevar. Sí, entonces pueden llegar a robar, mienten con mucha facilidad, pueden fugarse de sus casas sin avisarle a nadie, desconectarse del mundo, apagar celular, redes, todo. Y pues todas estas cosas son para tratar de mejorar su condición. Sí, pero al final solo complican la situación. Y complicarla tenía yo un problema, un malestar emocional. Sí, ya tengo 10. Ok, pero ¿y podría ayudar, por ejemplo, una rutina de ejercicio habitual, una alimentación balanceada? O sea, ¿qué nos dice tu experiencia en estos otros hábitos que no es necesariamente lo farmacológico y lo psicoterapéutico? O sea, ¿pueden ayudar también esas otras cosas? Es que parte de la psicoterapia justamente va enfocada al estilo de vida. ¿Sí? Es enseñarle a la persona a tener estructura. Porque decíamos desde hace rato
que no tienen estructura. Falta de estructura. Es un caballo que no está entrenado para nada, quiere hacer lo que quiere en el momento que sea. Entonces, a ver, vamos entrenándolo, ¿sí? Poco a poco vamos enseñándole la importancia de tener horarios, de tu alimentación. En algunos casos es importantísimo trabajar en equipo. Yo tengo un equipo que me siento orgullosa trabajando, donde hay una psiquiatra especialista en trastornos de conducta alimentaria que vienen frecuentemente acompañando a trastorno límite y una nutrióloga. Entonces, bueno, también por ahí le entramos con el tema de la alimentación, los horarios de sueño, las actividades, las responsabilidades que por la edad le corresponden, etcétera, ¿no? Entonces, al final es darle estructura a la persona y necesita un cambio en el estilo de vida. Si no, pues, ¿de qué estamos hablando? Sí. Y entonces, ¿siempre se origina cuando somos bebés o niños? ¿O puede haber el caso que ya de adulto se empezó? No, como te decía hace rato, cuando hablamos de personalidad, hablamos de un patrón más o menos estable de pensamientos, sentimientos y conducta. Entonces, estamos hablando que esas primeras características las podemos ver más claramente de la adolescencia hacia la adultez. Para hacer diagnóstico, uno de los criterios es que sea alrededor del inicio de la edad adulta. Yo tengo pacientitos de 13, 14, 15 años que no les podemos poner el diagnóstico y que no es importante al final ponerle etiqueta o no ponerla. Yo les insisto mucho, ustedes son personas que están aprendiendo una mejor forma de estar en el mundo, ¿sí? La etiqueta la necesitamos para guiar el caminito. Claro, para saber por dónde irnos. Ajá. Entonces, no les podemos poner el diagnóstico por la edad, ¿sí? Pero ya cumplen todos los criterios, son 9 criterios, entonces ya los cumplen 8, 7, nos piden la mitad más 1, entonces nos piden de 9, 5. Entonces, pues bueno, y aquí, ¿qué hacemos con ellos? Es, ¿qué necesitas tú? Conocer qué te está pasando y cómo se expresa el trastorno en ti, porque hay gente que dice, no, yo no lo tengo. Una paciente me dijo hace muchos años, ¿por qué si yo tengo 43 años y tú me dices que esto inicia en la adolescencia o al inicio de la edad adulta, ¿por qué hasta ahora me hicieron el diagnóstico? Facilito, le digo, porque siempre tuviste quien te arropara y quien te acolchonara los trancazos de la vida. Era una mujer que su papá siguió siendo su papá como si tuviera 5 años. Y entonces ella se casó y tuvo hijos, pero cada que tenía un problema le hablaba a su papá. Y entonces el papá le resolvía la vida. Y ella a esa edad se le seguía sentando a las piernas al papá. El tema es que se muere el papá. Pero escogió un esposo muy parecido a su papá y entonces siguió el mismo tema. 11 meses más, a los 11 meses se muere el esposo. Y ahí empezó el problema. Ya no tenía de quién agarrarse. Ajá, y entonces los hijos no pudieron con eso. No pudieron y los hijos fueron los que la llevan a internar. Y así es como hacemos el diagnóstico. Entonces, esas primeras características de personalidad las vemos incluso desde la infancia. Durante mucho tiempo se creyó que esto no se manifestaba en la infancia porque está en formación la personalidad, y es cierto. Sin embargo, hay características que ya nos pueden estar haciendo un foquito ahí de alerta de que algo está pasando en ese chiquito, en esa chiquita. Incluso ya hay literatura que nos habla de trastornos de personalidad en niños y adolescentes, ¿sí? Donde antes no. ¿Y qué vemos? Pues mucha intolerancia a la frustración, al malestar, una muy pobre estructura, le cuesta mucho seguir las reglas. Hay cosas que son esperadas, vamos, según la edad. Por ejemplo, la adolescencia, ¿no? El adolescente por sí mismo es inestable, pero la línea es muy delgada entre la inestabilidad. Sí, está muy difícil. Me imagino para un experto, ahora para el papá o la mamá que no tienen ni idea, para empezar que la adolescencia es una etapa así de difícil. Híjole, creo que sí está muy complicado, ¿no? Ajá, pero hay cosas muy puntuales que podemos empezar a ver. Por ejemplo, si ya la impulsividad se empieza a hacer cada vez más acentuada, de repente se frustra porque no lo dejaron ir a algún lado
Y uno que esperaría, va el chiquillo y se encierra enojado y no les habla, o se queda así todo serio ahí en un rincón de la sala, pero de repente le dio una patada a la puerta y la rompió. O fue y le dio un golpe a la tele y ya la desgració. Aventó el celular y... Ok, por ejemplo, un berrinche desmedido. Ajá, o se fugó de la casa. O ya pensó en la muerte como una opción. O se lesionó. Ana Luz, pero mi hijo no se corta. Tú no sabes. Los chicos se cortan las piernas acá arriba, Sí, donde no se lo vea, ves. en la pancita. Sí, o se rascan y se rascan y se rascan hasta que se erosiona la piel. Entonces, hay promiscuidad. Niñas, niños que están empezando su vida sexual a los 11, 12 años y llegan a los 15 y tienen más parejas sexuales que muchos de nosotros. ¿Sí? Hay consumo de sustancias, cada vez a edades más tempranas. Estas cosas uno ya las tendría que empezar a... no, ya es un extremo. A ver cómo, espérame. Sí, no es de la adolescencia. Ajá, o se le enfrentan al papá y a la mamá como si fueran iguales, o peor, como si fueran mayores. Y siento ahorita que algunas corrientes educativas como respetuosas, como que, ok, yo no me voy a rebajar a tu nivel, y está el niño, adolescente, gritándole y ya casi golpeándole, y el papá y la mamá así como que muy tranquilos. Siento que, o sea, es importante mencionar estos temas porque, a ver, no es que no respetes o no quieras a tu hijo, pero hay justo una estructura, hay valores, hay cosas que se tienen que seguir para el bien del desarrollo del niño, ¿no? Así es. Mira, por ahí de finales de los 70s, principios de los 80s, empezó a surgir en el mundo, va a haber gente que me critique por esto, estoy bien consciente, este tema de la psicología positiva y de que vas a afectar su autoestima y no sé qué, y pues se la estás afectando de todos modos. ¿Sí? No se trata de golpearlos, no se trata de enseñarles que la vida, todos nuestros actos tienen consecuencias. Y eso, fuera de las paredes del hogar, existe, sí o sí. Que hay límites, que hay reglas, que hay estructura en una sociedad. Y que no están para consideración del otro. No, si yo excedo el límite de velocidad en periférico, me toman una foto, ni siquiera me avisan, me toman una foto y me la mandan a mi casa. Tú sabes si la pagas con descuento, sin descuento, con recargo, sin recargo. Tú sabrás, pero ahí está ya tu fotito. ¿Sí? Así es la vida. Y eso se lo tenemos que enseñar a los niños tempranamente. ¿Sí? Que todos nuestros actos tienen consecuencias, nos guste o no nos guste, y ese es un acto de amor. Otro acto de amor que a los papás nos cuesta mucho es a veces dejar a nuestros hijos que aprendan de frentazos, porque no quieren aprender de otra manera. Luego están ahí los sobreprotectores de no, es que déjame le hago, no es que se va a frustrar, no es que no quiero que llore. Y luego entonces el niño se avienta contra la pared, pero está el papá o la mamá entre la pared y el niño. ¿A quién le va a doler? Al papá. El trancazo se le queda aquí. Al niño no se va a dar contra la pared porque estuvo el papá. Entonces, ¿cómo va a aprender que eso no lo tiene que hacer? Y entonces a veces a los papás nos cuesta. Y yo lo entiendo, yo también soy mamá. Yo entiendo eso. Pero es necesario. Es un acto de amor. Que el niño aprenda que tus actos tienen consecuencias, que hay cosas dolorosas. ¿Sí? Y si yo te lo dije y no me creíste y no quisiste aprenderlo, pues la vida te va a tocar. Te lo voy a enseñar. Yo les digo, la vida es muy terapéutica. Perdón por el francés. A madrazos, sí, pero muy terapéutica. Sí, o le enseñas tú en tu casa con estructura, rigidez en algunos momentos, en algunas partes, o como dices, la vida le va a terminar enseñando a madrazos, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Pues enseñarles a tiempo. Y les ahorramos muchísimos trabajos y probablemente mucho tiempo de terapia. Oye, Ana Luz, y para alguien que vive con una persona que tiene ese trastorno, ya sea la pareja, la mamá, como comentábamos, o sea, ¿ahí qué podemos hacer? ¿Qué recomendaciones les podrías dar? Mira, justamente como parte de este modelo que yo adapté a nuestra realidad, porque, bueno, distinto a España, yo no podía hacer como lo hacen en España. Entonces yo tuve que hacer las adecuaciones. La mexicanizaste. Parte de eso fue trabajar con las familias. Yo les digo siempre que trabajo con las familias, con los papás, con la pareja, con los hermanos, es si el trastorno está así de fuerte es que alguien lo está alimentando. Y sus familiares no viven conmigo,
Entonces, alguien lo está alimentando. Mi paciente es la fiebre de una familia infectada. Yo le voy a dar un paracetamol a mi paciente. Pero si no trabajamos la infección, pues va a volver a aparecer la fiebre. Es una responsabilidad compartida. Claro. Y entonces hay cosas que se tienen que trabajar con las familias. Hay otro trabajo que yo hago con ellos en grupo también, con los familiares, con sesiones de seguimiento que van a la par con el paciente, ¿sí? Pero de manera separada, porque luego los pacientes les damos armas para que les den en la cabeza a sus familias. Pues no, entonces los trabajamos separados, pero de manera muy puntual es primero hacer una revisión personal. ¿Qué estoy haciendo yo que está favoreciendo esta inestabilidad? ¿Sí? ¿De qué manera? Desde mi miedo a veces. A veces los papás, a veces la pareja tiene miedo de poner límites, tiene miedo de decir que no, y ya lo tiene aquí el otro. ¿Sí? Ahora, entenderlo para justo saber qué puedo hacer o entender más de la situación, no para sentirme culpable. No, o sea, creo que es aquí importante hacer esa mención, o sea, entenderlo no para, ay, es que es mi culpa, es que, no, o sea, verlo desde afuera, desde el observador, ok, está pasando esto cuando yo hago esto, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo yo reacciono a su malestar, a su frustración, a su impulsividad? ¿Cómo yo reacciono? ¿Qué me está pasando a mí? Porque al final la reacción viene en respuesta a la conducta del otro, pero por algo que yo estoy interpretando. Si interpreto, por ejemplo, que es mi culpa porque yo no lo eduqué bien, entonces me voy a sentir tan culpable que voy a querer compensarlo, que voy a querer disculparme, que voy a querer hacer cosas para que el otro no se sienta mal porque es mi culpa, le está sufriendo por mi culpa. Y no va a ayudar. Y no va a ayudar. Y luego, si siento que eso que está haciendo lo pone en riesgo y qué tal que se quita la vida, y entonces también es aquí un círculo vicioso. Entonces, a ver, ¿qué me está pasando a mí? ¿Cuáles son las emociones que emergen en mí ante estas conductas, ante estas situaciones? Y entonces, a partir de ahí empezamos a modificar. ¿Sí? Es, a ver, ¿qué te está pasando? ¿Cómo te sientes? ¿Qué piensas? ¿Y cómo actúas? Y entonces les damos herramientas. Primero también a ellos les damos a conocer qué es el trastorno, cómo se manifiesta. Y luego les vamos dando herramientas. Herramientas también de autorregulación para ellos mismos, herramientas de comunicación, que sepan comunicarse con ellos, que entiendan cómo viven las emociones los otros. Y eso no tiene que ver con ellos necesariamente. Si es que yo hice, es que yo dije. No, el otro vive las emociones así, porque el otro también interpreta y siente. Sí. ¿Sí? Y entonces, bueno, hacer esta diferenciación para que cada quien se haga cargo de la parte que le toca. ¿Sí? Y no entrar en este círculo vicioso de retroalimentación del malestar. O de echar culpas. Entonces, les vamos dando herramientas y lo que a mí me parece fundamental es tu vida no se puede anular por el cuidar del otro. No es un niño. Y también decirles, es una persona que aprendió a responder ante las vicisitudes de la vida, ante las demandas del entorno, de una manera disfuncional. Pero no tiene ninguna limitación. Va a aprender. No es una incapacidad intelectual, por ejemplo. Incluso yo se los digo a los pacientes y a los papás, a las parejas, le digo, este trastorno mental no es algo que te haga inimputable. Si tú cometes un delito y dices, no, es que tengo TLP, sorry, te llevan a la cárcel, allá te dan tus pastillitas si las necesitas, pero no te hacen imputable porque no hay una alteración de la conciencia. Hay un problema del control de los impulsos que tú debiste haber aprendido a controlar. Entonces, con la pena. ¿Sí? Y entonces esto es enseñárselos, es darles herramientas a las familias para que sepan qué hacer, ¿no? Y que al final tienen que estar cuidando de sí mismos, tienen que estar dándose cuenta que están modelando. A mí me ha tocado ver, por ejemplo, mamás que me llevan a sus hijas al final de la adolescencia, al principio de la adultez, a terapia, haciendo berrinche en la sala de espera las mamás. Entonces, ¿qué podemos esperar de la hija?
hijo, del Sí, hijo. de ahí lo está aprendiendo y está empeorando todavía. Y es muy curioso cuando estamos en el grupo y yo les estoy hablando de las características del trastorno, de cómo se expresa y todo eso, solito. O sea, yo no tengo que decir nada. Yo soy, ay, yo sí le hago. Ay, yo me parezco. Empiezan a hacer los checks. Ajá. Y entonces, por eso es tan importante la psicoeducación, porque no necesito yo señalar a nadie, acusar a nadie. Cada quien se hace responsable. Que le quede saco, que se lo ponga. Ajá, y se va haciendo responsable, insisto. Y como tú bien lo decías, no es para acusar a nadie, no es para que alguien se sienta culpable, no. Es para regresarle el poder a la persona sobre su propia vida. Claro, cómo actúas o cómo mejoras algo, primero, si no sabes que lo tienes que trabajar o mejorar, y segundo, pues si no lo identificas, ¿no? ¿Cómo sabes por dónde avanzar o qué hacer? Así es. Pues qué interesante, Ana Luz, muchas gracias. Ya para ir cerrando, me gustaría preguntarte, ¿cómo crees que podemos vivir mejor? Bueno, a mí hay algo que me parece fundamental, es si aprendemos a amarnos con el verdadero amor, con el amor sano, con eso estamos hechos. ¿Por qué? Estoy convencida que todo lo que nos pasa en la vida son heridas de amor y solo se curan con amor. Pero en la adultez, mi mejor proveedor emocional soy yo. No hay otra persona que pueda saber qué necesito, cuánto necesito y en qué momento lo necesito, más que yo. Y a veces queremos vivir mejor si yo tengo sed obligándote a ti a tomar agua. Y tú te puedes acabar 10 garrafones de agua y yo voy a seguir con sed porque no lo estoy haciendo yo. Entonces, ser prioridad para mí, tratarme con amor, dignidad y realidad. ¿Sí? Esto es fundamental, porque si nos amáramos de verdad, podríamos realmente amar a los otros, amar a nuestro entorno. Mucho de lo que vive nuestro mundo ahora es esa falta de amor. Primero de amor propio y luego de ese amor compartido. Qué bonito. Y entendiendo esta parte de amor como justo, no sé cómo diferenciarlo, o sea, no es una parte egoísta, ¿no? De yo soy el que y te pisoteo, no. Yo conmigo, para mí, para poder compartir lo que soy, lo mejor que soy con las demás personas, ¿no? Sí, mira, una vez me dijo una paciente que tuvo un intento suicida porque la dejó su pareja. Y es que él era el amor de mi vida, me dijo. Y le dije, ¿el amor de tu vida? ¿De qué me estás hablando si te querías suicidar? Tú no amas tu vida, ¿de dónde lo vas a amar a él? Les damos a los demás de lo que somos y tenemos. Entonces, si yo estoy bien para mí, es un acto egoístamente generoso. Si yo estoy bien para mí, estoy bien para los demás, para los que me rodean. Entonces, hay que cuidarnos y en esa medida estamos cuidando a los otros. ¿Quién me va a disfrutar si yo estoy bien? ¿O quién me va a sufrir si estoy mal? Pues los otros. Sí, qué bonito. Ana Luz, ¿alguna red social, algún contacto que gustes dejarnos? Mira, mi página en Facebook es psicóloga Ana Luz Domínguez Carranza. Okay. En Instagram es Ana Luz Domínguez Carranza. Y mi número por el que me contactan es el 33 11 65 36 15. Perfecto. De todos modos, por acá abajo, amigos, en la descripción del video, vamos a dejar los links y el número. Y de nuevo, muchas gracias por haber estado acá con nosotros, Ana Luz. No, pues muchas gracias a ti por la invitación. Es un gusto cuando nos pudimos contactar y la verdad es que me dio mucha emoción es poder aportarle a la humanidad un poquito de todo lo que me han dado mis pacientes, mi carrera y la gente que ha estado en mi vida de alguna u otra forma. Y entonces es dar un poquito de todo eso que me han dado. Gracias. Y muchas gracias, amigos, por ver o escuchar este episodio y nos vemos o nos escuchamos en el siguiente. Gracias.